Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola amigos, mi nombre es Marcelo Gajardo, os hablo desde España, soy pastor de la Iglesia Bautista Calvario en Madrid y también misionero de Palabra de Vida en este país. Quiero aprovechar este momento para saludaros, pero también para compartir con vosotros una reflexión sobre la hora silenciosa de este día. Espero que tengas tu Biblia abierta allí en 1 Corintios capítulo 14 y leemos los versículos 10 al 17. Dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ya en estos capítulos previos, el apóstol viene abordando el tema de los dones espirituales. Los dones espirituales son capacidades que Dios nos da desde el momento que hemos creído para el crecimiento de su iglesia, para la edificación de su iglesia, también como lo dice en este pasaje. Es importante entender que en el capítulo 12, donde ya comenzó este tema, Pablo deja claro la pluralidad de los dones. No simplemente habla de un don en particular, sino la importancia de comprender la cantidad de dones, la diferencia de dones, pero todos reunidos en un cuerpo. Y esto es muy importante porque a veces solo nos detenemos a ver las capacidades de las personas, capacidades con las cuales somos bendecidos, pero nos olvidamos la importancia de participar en un cuerpo juntos en el Señor. Así que Dios nos reunió en su cuerpo, la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos con la diversidad, la pluralidad de estos dones. En el capítulo 13, que muchas veces nos detenemos a considerar allí la importancia del amor y el énfasis del amor, en realidad lo que Pablo está hablando allí es de la preeminencia del amor para el desarrollo de los dones. Así que no solamente viene hablando de la pluralidad de los dones, sino también de la preeminencia del amor en el desarrollo, la práctica, el ejercicio de esos dones. Y aquí, en este capítulo 14, que toca un tema controversial como pueden ser las lenguas en la actualidad, Pablo viene a explicar algo que es muy importante: el propósito de las lenguas en ese momento. Quizás por la competencia que podía existir entre ellos. Recordamos que la iglesia de Corinto es una iglesia carnal, una iglesia que está luchando allí, compitiendo unos con otros, unos creyéndose mejores que otros, pero en todo lo que se percibe es un desorden. Y entonces Pablo viene a ordenarles, ajustando también la manera de pensar acerca de algunas cosas. Y en este caso, hablándole del propósito del don de lenguas, quizás un don espectacular. Ahora, entre paréntesis, no nos olvidemos que el don de lenguas tuvo un propósito específico en un momento específico. Y nosotros podemos verlos en distintos momentos en el libro de los Hechos, además de este capítulo. Quizás para destacar o resaltar el propósito del don de lenguas en el libro de los Hechos, podríamos decir que en Hechos capítulo 2 es la confirmación de la apertura del reino a los judíos, cuando reciben el Espíritu Santo después de haber creído. Luego lo encontramos en Hechos capítulo 8, allí cuando Felipe el evangelista llega, hace un impacto en Samaria y va Pedro y confirma a los hermanos de Samaria. Y finalmente vemos también en Hechos capítulo 10, cuando Pedro va desde Jope a Cesarea de Filipo y allí confirma a Cornelio y a los de su casa, no solo compartiéndoles el evangelio, sino también luego que creyeron confirmándoles con el Espíritu Santo. Es algo que Dios hace en ese momento. Ahora, esto es simple, para que lo comprendamos. Es
la administración de las llaves del reino que Dios le dio a Pedro, abriendo el Evangelio, abriendo las puertas, podríamos decir, del Evangelio y del reino para los judíos, Hechos 2, para los samaritanos, Hechos 8, y para los gentiles, Hechos capítulo 10. Luego encontramos en Hechos capítulo 19, también una vez más, cuando Pablo se encuentra con los discípulos de Juan el Bautista y los confirma, ajustando su manera de creer en cuanto a Jesús y al reino. Así que, independientemente de esto, el don de lenguas aquí era un tema de conflicto para ellos. Entonces Pablo se detiene y les expone cuál era el propósito de este don. Como cualquier otro don, es la edificación de la iglesia. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, así también vosotros que tenéis celo, le dice Pablo, por los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. La importancia de que el ejercicio de ese don genere también un impacto, un crecimiento, una madurez espiritual. Ese era el propósito. No ser reconocido, no quizás tener relevancia entre los hermanos o un reconocimiento en particular, sino que ellos puedan ser edificados. Pero qué importante es que todos nosotros comprendamos algo más. Pablo no solamente le habla del propósito de este don, que tiene que ser el crecimiento, sino que ahora va un poco más y apunta también a lo que sería la práctica de este don, y tiene que ser con comprensión. Por eso Pablo le dice, mejor es que yo pueda decir 2, 3, 4, 5 palabras con comprensión, que hablar muchas palabras y no comprenderlas. Es evidente que en el versículo 10 deja entrever Pablo que el don de lenguas tenía que ver con hablar en idiomas conocidos. Así que cuando nosotros pensamos en el don de lenguas tenía un propósito, de manera tal que la iglesia sea edificada. Pero si alguien hablaba y no había intérprete, si alguien hablaba y no lo comprendía, nadie era edificado. Y entonces Pablo dice, y qué importante que cuando yo desarrollo un don, también pueda haber una participación del pueblo de Cristo, de manera tal que ellos también pueden decir amén, entendiendo, comprendiendo y siendo bendecidos. Ahora, algunas enseñanzas prácticas para nosotros también en todo esto es qué importante es tener una actitud espiritual dependiendo del Señor para ejercitar cualquier don. Para conocer tu don debes no solo identificarlos en la palabra de Dios, sino también estar dispuesto a practicarlos en la iglesia de Cristo. Por otro lado, alguien me dijo esto una vez: bendecimos una vida con el ejercicio de un don, pero le impactamos con el ejemplo. ¿Sabes la importancia de que nuestras vidas reflejen espiritualidad, no solo en el ejercicio del don, sino también en el ejemplo cotidiano de la vida? Y quiero animarte, porque independientemente de estos temas que en la actualidad pueden ser un tema de controversia, Dios quiere que tú y yo nos detengamos, que identifiquemos cuáles son nuestros dones, que estemos dispuestos a ponerlos al servicio del Señor. Y por otro lado, entender que Dios quiere edificar su iglesia usándote a ti y a mí, que seamos instrumentos limpios en sus manos. Espero que esta reflexión te anime, te desafíe a seguir estudiando y buscando más del Señor en este día. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.